Sí, voy saliendo del cine y sinceramente yo me quedé sin palabras. O sea, he visto mucho hate sin sentido hacia esta película. Realmente hay mucha toxicidad hacia esta y yo no me explico por qué. Madame Web es una película tan buena que tiene una historia que te... Pero sobre todo esta película brilla porque... No, ya en serio. Si entraste a este video por el título tan llamativo y la miniatura, pensando que yo no sería uno de esos youtubers que le mentaron la madre a esta película, pues déjame decirte, amigo mío, que acabas de ser víctima del clickbait. Pero antes de que te vayas a mentarme la madre a los comentarios por hacerte caer en el clickbait, antes escucha las mentadas de madre que tengo yo hacia esta película, porque no se vale que nos hicieran esto a los fans de Spidey. Pues sí, amigos, Sony una vez más lo volvió a hacer. Y ya parece que lo hacen a propósito. Yo imagino a todos en el estoy diciendo como de, güey, pues Madame Web salió igual de culera que en nuestras películas anteriores, pero no te preocupes, al rato Marvel con su reinicio cinematográfico nos absorbe a todos nuestros personajes y se arregla. Y esto es lo que yo quisiera que pasara, pero parece que no es así porque Sony aún sigue creando su universo cinematográfico de Spider-Man, que irónicamente en este universo cinematográfico de Spider-Man que está creando, no tiene ni ha sacado ninguna película, ningún cameo en sus películas de su personaje principal, que es Spider-Man. Y ok, entiendo que los villanos y personajes secundarios de Spider-Man también sean interesantes, que tengan una buena historia. Y está bien que quieran explorar por ese lado. A mí me parece muy interesante todo esto. Esfuércese tantito. O sea, uno como fan de Spider-Man siempre quiere ver que se le haga justicia a este personaje en la pantalla grande. Buenas adaptaciones, buenos villanos, buenos personajes secundarios, buenas historias dignas de un verdadero cómic de Spider-Man. Pero parece que Sony dijo, no, pues ¿para qué hacemos películas buenas si de todos modos las culeras se venden? Hay que hacer ya una manifestación en contra de esto. Pero bueno, empecemos con el principio de la película y descubramos por qué la gente está tan enojada con esta película. Y a toda esta gente yo también me incluyo. Y a ver, amigos, les voy a ser sincero. Para mí la película empezó bien. O sea, ver que Madame Web era como que amiga íntima de Ben Parker antes de ser Madame Web, porque antes era, bueno, su nombre original es Cassandra Webb. Fue como de, ok, una conexión interesante, un poco sacada de los huevos, pero me agrada. Me agrada saber conocer cómo fue antes de que Peter Parker naciera. O sea, conocer al tío Ben, a May Parker, a sus padres. Entonces esta película empezó con paramédicos salvando gente. Yo me sentía como en una serie como estilo Chicago Fire o algo así. Llevaba un buen ritmo, la verdad. O sea, me estaba gustando. Parecía que estaban plantando un buen terreno para lo que sería la película. Cómo Cassandra salvaba a esta gente y cómo se activaron sus poderes cuando cayó al río y Ben la salvó, y sus poderes de viajes en el tiempo, no viajes en el tiempo sino visiones del futuro, las estaban manejando muy bien. Me estaba gustando, me atraía eso. Dije como de, güey, se ve interesante. No sé por qué la gente le está tirando tanto hate. Hasta este punto de la película yo decía, no sé por qué la gente le tira tanto hate si... esta historia está siendo interesante, conocer a Ben Parker, conocer a Cassandra, un poco sus orígenes, ver sus poderes, estaba bien, pero todo esto empieza a decaer cuando la historia se desvía de lo que es Spider-Man. O sea, imagino que todos conocemos la historia original, ¿no? Peter Parker, estudiante de preparatoria, fue mordido por una araña radiactiva genéticamente modificada por Oscorp y ahí obtuvo sus poderes. Yo no recuerdo que en ningún momento de esta historia nos digan, es que no te contamos, es que Oscorp no modificó las arañas. Esas arañas existen en Perú, junto con una tribu de Spider-Man que la descubrió esta doña que fue la madre de Madame Web. Arañas mitológicas que junto con ellas venía una tribu de hombres arañas, y esta araña es la que le da sus poderes a todos los Spideys. Corríjanme si me equivoco, pero yo no me acuerdo que esto haya pasado en ningún momento de la historia de Spider-Man. Y ahí fue cuando yo dije, ok, esto ya se puso raro. Arañas peruanas que te dan poderes y tribus de hombres arañas. Claro que sí, campeón. Cámbiame toda la historia de Spider-Man en un segundo. Pues. Y desde aquí todo empezó a decaer. Porque literalmente en este flashback pues, carga con toda la estructura de la película. Nos dicen cómo nació el villano, cómo nació la protagonista, y el villano está tan vacío. O sea, yo dije, ya si me vas a contar esta historia, si me
quitaste todo el origen de Spider-Man y me contaste uno nuevo, dije, ok, te la compro. Mínimo dame un buen villano que tenga unas buenas motivaciones. Pero no. Las motivaciones del villano es que todos se burlaban de él cuando era pobre, sus padres murieron, nadie los ayudó y ahora se va a robar una araña radioactiva para que le dé poder. Ah, no, radioactiva no. Mitológica de Perú que le va a dar poderes de ser hombre araña. ¿Esto en qué lo va a beneficiar? No sé. Mejor ponte a chambear, crack. Pero bueno, esta es la historia de origen de nuestro protagonista y nuestro villano. Porque sí, o sea, aparte de que este malo se robó la araña, mató a la mamá de Cassandra. Le disparó y entonces la tribu de los hombres arañas intentó salvarlas inyectándole el veneno de esta araña a su mamá. Ella no se salvó, pero Cassandra sí. Y entonces el líder de la tribu dijo, va a vivir bien, pero en algún momento va a regresar por respuestas. Fue como de... Bueno. Y ahí nació Madame Web. Le picó una araña, pero sus poderes son ver el futuro. Y sí, me hace mucho sentido porque las arañas pueden ver el futuro, ¿no? Es su pan de cada día. Pero la verdad es que yo iba muy open mind. Dije, ok, te voy a comprar esta historia. Tal vez, ahorita que estamos con los multiversos, en un multiverso alterno, así fue la historia de Spider-Man. Te la compro. Ahora, aviéntame un buen desarrollo de la película para que nuestros personajes crezcan, conozcan sus poderes y tal. Pero no nos apresuremos tanto porque tampoco nos van a dar esto. Sony dijo, ¿para qué nos vamos por el camino fácil? Y hacemos que Cassandra se interese por lo que le pasó a su madre porque fue muy raro. Empieza a investigar, se dé cuenta que este malote la mató y tengan ahí una conexión los dos. El villano y el protagonista peleen por sus intereses, por venganzas y Madame Web se convierta en lo que debería ser Madame Web. Sony dijo, no, ¿para qué? Eso es muy fácil. Mejor hay que decir que el villano también tiene visiones y que en una de ellas ve a 3 Spider-Womans asesinándolo y ahora él quiere ir a matarlas de adolescentes antes de que tengan sus poderes para evitar así su muerte inminente en el futuro. Esa es la historia. Y aún así esto está como mal porque como ya nos explicó Hulk en Avengers Endgame, aunque mates a su versión de niño, no va a impedir o no va a cambiar el futuro. Entonces... así Sony lo decidió así. Entonces Cassandra va a ayudar a las niñas para que el malo no las mate. Y ustedes me dirán, ok, entonces Cassandra las conoce de algo, las salvó, ha tenido algún acercamiento con ellas. Pues no. No las conoce de nada. Solo porque se las topó una vez a cada una en algún punto sin sentido. Dicen que ya está todo conectado. Entonces la siguiente hora de la película es ver a Madame Web salvando a estas niñas del Spider-Man malo. Y dirás, bueno, Madame Web las va a entrenar para que sean unas buenas Spider-Mans. O al menos para que peleen o sepan cómo pelear contra un Spider-Man. Pues tampoco. Cassandra las va a enseñar a hacer primeros auxilios. Y ni siquiera primeros auxilios completos, nada más a reanimar. Porque para qué todo el curso completo. Con que sepas reactivar un corazón, ya estás del otro lado. Sí, ya la verdad, cuando yo vi la película no consideraba que fuera tan mala historia, pero ya ahorita que la estoy contando, es de las peores historias de superhéroes que hemos tenido. Pero bueno, Cassandra mientras protege a las niñas, ella va descubriendo su pasado. Es como que 4 horas se va a descubrir su pasado y llega 30 minutos a salvarlas del malo y así se la lleva toda la película. Y como ya nos dijeron al principio, Madame Web regresa a Perú por respuestas. Y aquí aplausos para Madame Web porque se aventó un viaje a Perú 2 días, viaje redondo. O sea, yo imaginaría que de Nueva York a Perú si te aventas mínimo unas 10 horas. Y Madame Web se aventó un viaje de ida. Conoció a la tribu de los Spider-Man, tuvo convivencia con ellos, se aventó una ayahuasca ahí y regresó al siguiente día para seguir salvando a las niñas. Ídola, o sea, por algo es Madame Web. Y bueno, ya para el final de la película, el desenlace épico, por lo que todos estábamos esperando. Una pelea entre Madame Web con sus 3 niñas derrotando al malo. Y dirán, ¿van a vencer al Spider-Man malo con el poder del amor? ¿Acaso lo van a derrotar con sus poderes arácnidos? ¿Madame Web irá por la araña para que pique a estas niñas y le ayude a derrotarlo? ¿O van a armar una super estrategia para inmovilizar al Spider-Man y así salvarse de este? Pues no. Lo van a derrotar con fuegos artificiales. Sí, así es. Fuegos artificiales. Había 1001 maneras de poder derrotar a un Spider-Man y dijeron, mira, ya meten una bodega,
le prenden fuego a unas cajas de fuegos artificiales y todo empieza a volar. La verdad es que yo no sabía que los fuegos artificiales tienen el poder de derribar un cartel de Pepsi. Wow, me dejó sorprendido. Entonces, con los fuegos artificiales y el poder de las visiones del futuro, derrotan a este Spider-Man, que por cierto, Pepsi, patrocinador oficial de la película. Y sí, siempre supimos que Coca-Cola era mejor. Pero bueno, entonces con estos fuegos artificiales empiezan a volar por todos lados. Madame Web se avienta ahí unas escenas épicas, esquivando todos los fuegos artificiales, salvando a las niñas, y al final como que ya empieza a ver más sus poderes. Se divide en 3 lugares al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero sí, como que se esparce por el espacio y salva a las niñas. El cartel le cae al malo, Madame Web se cae junto con el malo, y aquí ya nos lleva al finalísimo de la película, donde Madame Web queda, como todos la conocemos, lisiada por todos lados, queda ciega y en silla de ruedas, pero ya dominando sus poderes, ya siendo un Charles Xavier de los Spideys. Y pues esta es la increíble historia que nos dieron de Spider-Man. Yo ya había cambiado el formato de los videos, ya nada más era unos 4 o 5 minutos de resumen de la película, y luego daba mi opinión así más hablada, más explicada, porque pues me agradaba más. Pero aquí ni siquiera vale la pena contar el resumen de esta historia, porque no hay nada de historia. O sea, está todo revuelto, se avientan cameos, referencias, está todo hecho ahí al azar. Y ahora entiendo por qué Dakota Johnson despidió a todo su equipo después de que le consiguieron esta película. O sea, tenían todo para hacer una buena película. Los poderes de Madame Web se me hicieron súper interesantes. Incluso la manera en la que los estaban presentando, como les dije al principio de la película, cuando en el río empezó ella a ver sus visiones del futuro, no futuro tan lejano, un futuro como de 5 minutos. Esas secuencias me agradaban, me parecían interesantes. Las referencias a el tío Ben, a May Parker, a Mary Parker. Fue como de, me está gustando ver qué era antes de que Peter Parker naciera, cómo crearon un lazo ahí entre Madame Web y Ben Parker. Incluso yo pensé que Ben Parker iba a tener un papel relevante en esta película. O sea, se pudieron haber ido por ese lado, que incluso en The Amazing Spider-Man trataron de explorar un poco de eso. No salió tan bien porque sinceramente no son tan interesantes esos personajes. En The Amazing Spider-Man quisieron conocer un poco más del pasado de sus padres, de Peter. Fue como de, o sea, sí, pero X. Y en esta película como que le metieron más profundidad al tío Ben. El tío Ben es un personaje que casi no conocemos, entonces verlo interactuar con Madame Web fue como de, es un lazo interesante del destino, ¿no? Que el tío del Hombre Araña se conecte con Madame Web, que es la que ve toda la red arácnida o eso, en ser amigos y tal. Pero se desviaron mucho con este tema del empoderamiento femenino, las niñas y el malo, que no tiene ningún sentido de ser en esta película. Fue un completo desastre esta película, pero lo que aún me parece sorprendente es que Sony aún sigue con la idea de su universo. Está pronto a estrenar Kraven el Cazador, ya se dio luz verde para hacer Venom 4, creo que ya es Venom 4. No sé qué está pasando con el cine de superhéroes, pero me está preocupando que todo esto está en decadencia. Creo que no hemos visto un proyecto bueno. Se va a escuchar muy mamador, pero no hemos visto un proyecto bueno desde Endgame, realmente, de superhéroes. En conclusión, Madame Web es una película palomera. Pues si no le hubieran puesto el título de Madame Web y en su lugar le hubieran puesto algo como Madame Future y la tribu de los hombres arácnidos en Perú, a lo mejor hubiera triunfado porque lo hubiéramos visto con otra perspectiva. No hubiéramos dicho, ok, es Madame Web, la controla la red de Spideys. Hubiéramos dicho, es un personaje X que Sony se inventó con muchas referencias a Spider-Man, pero no es Spider-Man. Hubiéramos dicho, puede ser, pero no fue así, y terminaron otra vez desaprovechando a un gran personaje y a una gran actriz. No sé, con fragmentos que vi de la película, la verdad es que sí me emocioné. O sea, como las referencias a Ben Parker, a May Parker, a Peter Parker antes de que naciera, el tío Ben de joven, los poderes de Madame Web. Les digo, me parecía muy interesante todos estos poderes. Ojalá lo hubieran hecho con otra manera, que no hubiera sido con las patas. Mi calificación final para Madame Web es de 3. La salva un poco Dakota Johnson. Creo que la película es de ella. Lo hizo muy bien, como que sí estaba entregada, como que se nota que ella sí quiere formar parte del MCU, pero no es una buena película. Las referencias también le salvan un poco, los poderes del personaje, pero de ahí en fuera todo está de lazo. Pero lo que me interesa saber es si tú ya viste esta película. ¿Qué te pareció? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que es de las mayores mierdas que ha sacado Sony junto con Marvel? ¿Crees que fue una película palomera para pasar el rato? ¿Crees que se pudo haber salvado? ¿O crees que
sea que quiera sacar una película de este personaje, va a salir igual de mal. Cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios para, ya saben, debatir como comunidad sobre esta decepcionante. No, ya no es decepcionante, ya nos ha decepcionado mucho el cine de superhéroes. Sobre esta asquerosa película. Vamos a llamarle asquerosa película. Y si no la han visto, déjenme decirles, no la vayan a ver. Espérense, yo la fui a ver. Me estaba pensando en no ir a verla. Dije, todos le están inventando su madre. Yo no he visto nada de esta película, no vi ni siquiera el tráiler. Pero, pues subí a Oro el invitado especial de Cinemex, me regalaron un boleto y dije, pues mira, voy a ver la película de Madame Web con un boleto regalado. Si ustedes están pensando en ir el fin de semana, mejor no gasten su dinero y pónganse a ver otra película más interesante, como Poor Things, como La Zona de Interés, Past Lives, algo que sí valga la pena ir a ver el cine. Y espérense a que esta salga en una película, en una plataforma de estas de dudosa procedencia o en alguna plataforma de streaming. Si la tienen. Si no, 10 pesos, 15 en el mercado, sin problema, no se están perdiendo de nada. Antes de irnos, amigos, muchas gracias por todo el apoyo que han dado en los últimos videos, los shorts que he estado subiendo, los videos que he estado subiendo. El canal está creciendo mucho. Yo espero que para cuando se suba este video ya estemos en 1000 suscriptores, y si no, ya hayamos llegado a 1000 suscriptores. Agradecerles a todos los que se están suscribiendo, a los que le dan like, a los que comentan, a los que disfrutan del contenido. Muchas gracias, me inspiran a seguir haciendo más contenido y voy a traer mejor contenido, mayor calidad y todo. Estamos construyendo una comunidad cada vez más grande. Me gusta, como ya siempre les digo, ustedes son mis amigos. Y ahora sí, una vez más, amigos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.